Muy buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Mi nombre es David Ortega y por la misericordia de Dios hoy estoy ante ustedes compartiéndoles un gran mensaje que el Espíritu Santo nos trae no solamente para mí, sino también para todos ustedes, que espero que sea de regocijo. Hoy hablaremos, o este mensaje se titula Contendiendo en el Espíritu. Está basado, mis amados hermanos, en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice la palabra de nuestro Señor: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis amados hermanos, para comprender el contexto de este pasaje, es importante tener claro por qué el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. La generalidad de la iglesia a la cual se está dirigiendo Pablo era una iglesia que se encontraba inmadura, eran lo que llamamos bebés espirituales. Y aunque habían recibido mucha instrucción por parte del apóstol, se encontraban en un gran riesgo. ¿Cuál era ese riesgo? Se preguntarán. Que esa inmadurez los podía llevar a negar la obra de Cristo. Por eso, Pablo en esta carta, amados hermanos, confronta a revisar si verdaderamente habían creído o no en él. Esta también es una reflexión inicial que podemos nosotros hacernos, cada uno ahí donde nos encontremos, ¿cierto? ¿Estoy negando la obra de Cristo de pronto? Bueno, ¿qué problemas se encontraban en la iglesia de Corinto para poder entender, vuelvo y digo, el contexto del pasaje? Miren, los problemas más predominantes de los cuales nos habla Pablo son las divisiones, el orgullo, habían problemas sexuales bastante graves, el capítulo 5 habla sobre esto, problemas matrimoniales, litigios entre hermanos, mala comprensión en la libertad en Cristo que tenemos los creyentes, idolatría, mal orden en la iglesia, abusos, por ejemplo, en la cena del Señor, o un uso incorrecto de los dones espirituales, entre muchos otros, mis amados hermanos. A primera vista podríamos decir que los corintios no eran una iglesia regenerada. Creo que hoy en día somos muy ligeros y si vemos una iglesia en particular con estas mismas características, podemos decir o catalogarla en el modo de una secta. Pero Pablo, fíjense, amados hermanos, que no es lo que se está refiriendo y ya lo vamos a ver por qué. Por eso, el tema principal de este pasaje en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 12 al 16, ese tema principal es la contienda espiritual del creyente. Aunque la carta está dirigida a los creyentes, principalmente, nosotros debemos tener en cuenta que el creyente, cada uno de ustedes que me ven, espero Dios mediante sea así, y a mí, claramente a quien primero ha hablado Dios, podamos aprender sobre cómo es o por qué razón y cómo lo hacemos, entramos en una lucha espiritual en el mismo momento en que Dios nos trae a su redil. Vamos a desarrollar este tema rápidamente en tres puntos principales. Voy a ir con mi primer punto, amados hermanos. El primero es la contienda de espíritus. Entonces, como les acabo de decir, los corintios hacía parte de la iglesia de Dios. No estaba el apóstol hablándole a incrédulos. No, no, no. Estaba hablándole a creyentes. Y eso lo podemos afirmar en su contexto de la carta, en Primera de Corintios, en la misma carta, en el capítulo 1, versículo 2,
donde nos dice el Señor a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es de mucha importancia, amados hermanos. Pablo quiere que ellos entiendan la posición en la cual ahora están y por eso está hablándole a cristianos. Teniendo en cuenta que están en una contienda de espíritus, ¿cierto? Vamos a hablar entonces del primer espíritu, o bueno, de la primer característica que nos habla Pablo para poder escudriñar el pasaje. El espíritu del mundo. Dice, la escritura es clara en decir que este mundo está gobernado por Satanás. Juan 12:31 nos habla de eso. Ahora es el juicio de este mundo, ¿cierto? Aunque el príncipe de este mundo será echado fuera. La escritura nos está hablando claramente sobre esto. Este mundo es gobernado por él, ya que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Debemos entender que el espíritu del mundo se caracteriza por esto. De ahí a que Pablo también nos diga y nos confronte diciendo, no os conforméis a este siglo. Satanás es el mismo espíritu del mundo y es él quien lo controla y lo esclaviza. Cuando nosotros hacemos un análisis de este pasaje en Primera de Corintios con Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aquí vemos un claro contraste y una similitud entre los dos pasajes. Bueno, hablando del espíritu del mundo, pues claramente Pablo hace ese contraste con el espíritu de Dios, siguiendo con la misma línea de Romanos 8:15, que es su pasaje paralelo. Vemos cómo el espíritu del mundo esclaviza y cómo el espíritu de Dios adopta. Por eso, en 1 Corintios, nuestro pasaje guía, capítulo 2, pero el versículo 12, la parte B, nos dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, aquí viene el contraste, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido Dios? Bueno, en contraposición al espíritu del mundo, Dios le otorgó al creyente el Santo Espíritu. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El tener el Espíritu Santo es una clara afirmación de que ahora somos hijos de Dios. Una pregunta que tú y yo nos debemos hacer es, ¿cómo es que una persona puede tener entonces al Espíritu Santo? Todos somos pecadores, ¿cierto? Joel, capítulo 2, versículo 28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es algo tan maravilloso, amados hermanos, pero ciertísimo. El Espíritu Santo mora sobre nosotros por gracia. Esto fue lo que pasó en Pentecostés, lo que nos habla Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora el creyente es templo del Espíritu Santo y eso lo desglosa Pablo en la consecución de su carta. Pablo nos dice que Él nos ha concedido algo. La pregunta es, ¿qué fue lo que nos concedió? ¿Qué es lo que nos concedió Pablo? La respuesta, sin lugar a dudas, lo desglosa, como les decía el apóstol en 1 Corintios 6:20. Él dice, porque habéis sido comprados a precio. Hermanos, tú y yo hemos sido comprados a precios. ¿Cuál fue ese precio? La obra de Cristo en la cruz. Sin Cristo, amados hermanos, ninguno de nosotros podría tener el Espíritu Santo. Él nos compró al precio más alto. Él nos sacó del mercado de esclavos. Ese mercado en el que nos encontrábamos, el mercado del pecado. Él nos hizo libres del pecado, ¿sí? Y fue Cristo Jesús el que pagó ese precio, pero Él no se quedó muerto, Él murió por nosotros en la cruz, pero Él resucitó al tercer día. Y es ahí donde empieza a aplicarse la obra del Espíritu Santo. Por eso Él puede decir en Juan 16:33, no teman, confiad, yo he vencido al mundo. Esto es grandioso, hermanos. Esta es nuestra esperanza como iglesia. Cristo ha vencido. Después de ver entonces la contienda de espíritus, vamos a la contienda de sabidurías. Voy a ir rápidamente para que podamos comprenderlo. La sabiduría es el siguiente tema que trata Pablo. Dice él que hay una sabiduría humana. El versículo 13 dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana.
El hombre siempre ha tenido sed por conocer y descifrar cosas. Usa la ciencia, usa la filosofía para explicar cosas, aún la obra de Dios. Pero esto no es correcto, esto no es la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Pablo nunca fue predicando la palabra de Dios, el mensaje de salvación, con su propia sabiduría, sino que él fue con el Espíritu Santo. La sabiduría humana, amados hermanos, en conclusión o en resumen, lo que hace es suplir nuestros deseos carnales, mientras que en contraposición vemos al Espíritu, ¿cierto? Al Espíritu Santo, quien verdaderamente actúa en la verdadera sabiduría. Entonces, teniendo claro que Pablo no fue a los Corintios con sabiduría humana, él continúa en el versículo 13, sino con palabras enseñadas el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Podemos entonces reconocer que alguien verdaderamente que tiene el Espíritu Santo nunca va en pro de que Él sea exaltado, sino de que Dios sea exaltado. Solamente Él merece la gloria y la honra. Pregunta, ¿ese es tu propósito? ¿Ese es mi propósito? ¿Verdaderamente conocemos la obra de Cristo? ¿Estamos viviendo la obra de Cristo? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Finalmente, y como tercer punto a tratar, viene la contienda del hombre. Entonces, hay un hombre natural. Eso es lo que describe Pablo en los versículos, en el versículo 14. Este hombre que está luchando, esa contienda del hombre, es el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Cómo identifica Pablo el hombre natural? Bueno, porque hay una razón por la cual el hombre natural no es capaz de entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para él les son locura. No las puede entender. ¿Por qué? Porque esas cosas se han de discernir espiritualmente. Es lo que dice en la parte B del versículo 14. El hombre natural está bajo la ira de Dios, amados hermanos. No ha sido redimido, no se ha arrepentido, todavía está bajo las consecuencias de su pecado. Eso es lo que nos manifiesta la palabra. Ahora, el hombre espiritual, que son los versículos del 15 al 16, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Claramente Pablo está diciendo que el hombre espiritual tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo, tiene al Padre en su corazón. Él son uno en nosotros. Miren la maravilla de lo que nos está diciendo. Por eso es que nosotros no podemos estar en amistad con el mundo. No podemos hacer las mismas cosas. El hombre espiritual se deleita en hacer la voluntad de Dios, no la suya. Le obedece por amor, no por obligación. Ahora, ¿eres tú uno de nosotros? ¿Eres tú un hombre regenerado? ¿Eres tú un hombre espiritual? Voy a tomar a modo de ejemplo solamente a Edwin Palmer. Edwin Palmer cita, Dios tiene una iglesia sobre la tierra que se compone de todos los verdaderos cristianos. Pero miren lo que él dice, ningún hipócrita se encuentra en ella. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos tener, amados hermanos? Bueno, Pablo no busca que tengamos un mero entendimiento intelectual. Él quiere que reconozcamos nuestra posición como creyentes e hijos de Dios. Esto busca este pasaje. Sin lugar a duda, Pablo no está diciendo que cada contienda de las tres que acabamos de ver hace una lucha o valida una lucha aislada. No, me explico. El hombre natural es natural porque anda en su propia sabiduría y porque está completamente contaminado por el mundo. El contraste del hombre espiritual él vive para Dios, le obedece, se complace en conocerlo, busca activamente de Él, no busca lo suyo, glorifica a Dios. Eso es importante, amados hermanos, una aplicación para nosotros. Debemos hacer eso mismo. El Espíritu, otra aplicación es que el Espíritu Santo es Dios mismo. Algunos tratan al Espíritu Santo como una energía. Claramente este pasaje nos muestra la doctrina tan maravillosa del Espíritu Santo y que en Él podemos confiar plenamente y no en los hombres, sino en quién, en Dios. Un verdadero creyente sabe que tiene que pelear diariamente. Esta es una de las enseñanzas prácticas más importantes. Tú y yo peleamos contra el enemigo, contra el mundo y contra nosotros todos los días. Y la iglesia, por medio de cada uno de sus miembros, debe ser un faro de luz. Termino con esto, amados hermanos. Tú y yo debemos ser la luz del mundo. Que Dios nos ayude
para hacer esto de la manera correcta. Dios los bendiga, amados hermanos.